Son las 7 horas con 38 minutos. Saludamos al economista Marco Flores, un experto en economía ecuatoriana. Economista Flores, quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se encuentra Ecuador tras de enfrentar 30 días de conflictos que no llegan a un punto de confluencia, de diálogo entre los sectores involucrados, mientras una serie de dificultades se van presentando, particularmente en las provincias en las cuales el paro ha sido acatado, Imbabura fundamentalmente, pero que tiene repercusiones en todo el país. Bienvenido. Buenos días, Rosana. Buenos días, Gustavo. Sí, es como usted dice, ¿no? El paro tiene repercusiones en todo el país, aunque evidentemente está concentrado en cierto sector de la provincia de Imbabura. Tiene un efecto importante sobre los negocios de la provincia y particularmente en algunos cantones. Pero yo creo que el principal problema se da en el efecto de demostración que causa a nivel nacional. Yo nunca he pensado que este paro ocurre por que simplemente se incrementó el precio del diésel en el mercado local sin las compensaciones adecuadas. Lo que acaba de decir el ministro de Obras Públicas no es verdad. Esos recursos no están desembolsados. Si hay tiempo yo le voy a explicar lo que hay, porque justamente ayer escribí un trabajo sobre eso que hoy lo pondré en las redes. Entonces, el problema... Perdóneme, si podríamos ir directamente a lo del ministro. Esto porque tiene una enorme importancia en lo local. No desconocíamos sobre este nuevo trabajo suyo, pero sería muy oportuno que nos comente y luego iremos al análisis nacional. ¿Cómo no? Mire, el gobierno está hablando de 1.600 millones para colocar en la economía a través de diferentes ayudas. Pero lo que hay es lo siguiente. En realidad son 1.400 millones, de los cuales 655 ya existen. Esos 655 existen desde años anteriores, desde hace mucho tiempo. Incluyen el bono de desarrollo humano, que es el bono de la pobreza, las pensiones de los adultos mayores, el bono por discapacidades, el bono por desnutrición y el bono Joaquín Gallegos Lara. Estos bonos que le acabo de mencionar suman 655 millones, pero ya existen en el presupuesto, constan en el presupuesto de todos los años y no es nada nuevo para empezar. Segundo, el hecho de que la plata, el Ministerio de Finanzas gire al MIES en este caso, al Ministerio de Inclusión Social, no quiere decir que se desembolse. La primera subejecución, tampoco el déficit va a ser, el que usted con razón ha señalado el déficit correcto, el déficit que aparece en el papel, pero ese no va a ser el déficit, va a ser mucho menor. Luego, si hay tiempo, lo explico. Bueno, estos 655 los ponen en el presupuesto del Ministerio de Finanzas, asumiendo incluso que ya los hubiera desembolsado en su totalidad al MIES, que es el ejecutor, pero todavía no termina el año. La segunda subejecución viene por parte de las unidades ejecutoras, o sea, los ministerios. Luego, lo que el gobierno ha dicho en el papel de nuevas ayudas, nuevos bonos, nuevas ayudas sociales en definitiva, suman 755 millones de dólares. ¿A qué corresponde eso? 92.5 millones corresponde al incremento de ayudas varias como consecuencia del precio del diésel. Ayudas varias por el incremento del precio del diésel. El bono raíces, ¿no? Entregan $1.000 hasta 100.000 agricultores. Esto está en el papel, no quiere decir que la plata se ha entregado en su totalidad. Y hay programas bajo revisión que tienen ejecución desconocida en el Ministerio, que el Ministerio de Finanzas ni siquiera los publica, que suman en total a estos dos que le acabo de señalar, más otros programas de ejecución desconocida, suman 755 millones. De estos segundos 755 millones, ¿cuántos se entregaron? Nadie lo sabe, porque el Ministerio de Finanzas solo ha publicado la ejecución presupuestaria hasta junio. Algo deben haber entregado. Pero, por ejemplo, los tractores no existen, ¿no? Un tractor que están paseando por las diferentes provincias. Cuando el gobierno anunció que se iban a entregar 1.200 tractores y 600 motores fuera de borda a los trabajadores del mar y 1.200 tractores a los trabajadores de la tierra, a los agricultores, no presentó en ese cálculo
el monto de esta ayuda, porque no lo tiene. Entonces, hasta ahora está en el papel, habrá que ver si es que se cumple. Pero esos Lo actos que que viene cumpliendo el presidente de la República en distintas provincias del país con entrega de tractores y otros ofrecimientos, particularmente lo de los tractores, usted está diciendo que es un fiasco. No estoy diciendo que es un fiasco, lo que estoy diciendo es que no se han entregado los tractores. ¿A cuánta gente le han entregado tractores? Claro, Si el pero ahí gobierno se tiene la intención, hacen actos en los cuales supuestamente está entregando tractores. bueno, habrá que ver cuántos tractores le han entregado. Pero eso no está registrado en el Ministerio de Finanzas, lo que le digo. Yo me baso en la ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas, en las cifras oficiales. Entonces, ¿cuántos vayan a entregar? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Pero hoy por hoy habrán sido entregados muy marginalmente porque no está registrado el desembolso en ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas, es decir, el pago no está registrado. Y tampoco los $1,000, $2,000 a los 100,000 agricultores. No se sabe a cuántos le han entregado este valor. Nuevamente, la ejecución presupuestaria no registra este valor. No consta en la ejecución de vengada los valores que se supone se han entregado a los trabajadores. Que a lo mejor en el resto del año entreguen, eso es otra cosa. No creo que en este año, porque no tienen con qué. Tal vez el próximo año. Y a propósito del no tienen con qué, usted ha señalado bien que el déficit en el presupuesto del Estado, en el papel, es alrededor de 10,000 millones. 5,600 millones, que es el déficit que reconoce la ministra de Finanzas y lo pone en el papel del presupuesto general del Estado. Pero hay otros 5,000 millones que no tienen financiamiento y que constan como ingresos. Les repito, no tienen ningún financiamiento, pero constan como ingresos en el presupuesto del Estado. Entonces, lo que la señora ministra o señorita ministra ha puesto en el presupuesto es que de esos otros 5,000 millones más o menos, que nadie sabe de dónde vienen, es decir, no existen, 750 dicen van a venir de la entrega de los oleoductos crudos pesados a la empresa privada. Y la diferencia, dice ella, que va a venir porque se van a entregar los bloques de hidrocarburíferos, es decir, los campos petroleros. Bueno, nada de eso ha ocurrido. Entonces, si nos vamos a las sumas y a las restas, usted tiene un déficit de aproximadamente 10,500 millones en el papel. Mi criterio es que ese déficit va a ser muy inferior. ¿Por qué? No porque van a conseguir los recursos, sino porque va a haber una fuertísima subejecución del presupuesto del Estado. A propósito, Hasta el mes de en julio, cuánto va la ejecución del presupuesto del Estado según sus estimaciones hasta este 22 de octubre? hasta el 22 de octubre no ha publicado el Ministerio de Finanzas. Según Mire, el ese último es otro dato. de los problemas. El Ministerio de Finanzas publica las cifras con un retraso espeluznante, ¿no? Espeluznante que no tiene razón de ser. Ese rezago administrativo no tiene razón de ser. La deuda pública, ¿no? Llevamos más de 2 meses de espera de que nos digan cuál es la deuda pública al mes de agosto. Recién tenemos el mes de julio. Lo que le puedo decir es que hasta el mes de julio, no, hasta el mes de julio, la subejecución presupuestaria es de aproximadamente $2,000 millones. Aproximadamente $2,000 millones. Hasta el mismo mes de julio, la ejecución presupuestaria es alrededor de $15,000 millones. Es decir, de un presupuesto de 40,900 millones, lo que el Ministerio de Finanzas ha entregado a las diferentes instituciones del gobierno central es aproximadamente 15,000 millones. Desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre, es decir, en los siguientes 5 meses, debería entregar los otros 27,000 millones, pero no tiene 27,000 millones. Entonces, esa es la razón que me lleva a mí a afirmar que va a haber una fuerte subejecución del presupuesto del Estado, que se compone de dos partes. La primera, una subejecución clara y abierta. Se proyecta 40,000 millones, pero se termina cerrando el presupuesto del Estado en 38,000, en 39,000 millones. Para Luego, economista, quizás aquí es aproximadamente 2,000 importante. millones van a ir al próximo año para que paguen el próximo año las obligaciones de este año. No se olvide que este presupuesto tiene un financiamiento bruto, es decir, la plata que le falta al presupuesto de 13,000 millones. Parte de ese financiamiento va para pagar la deuda y entonces le queda el financiamiento neto. Pero algo más, Gustavo.
de ese financiamiento, en ese financiamiento de 13.000 millones no alcanza y por eso tiene un déficit de 5.600. Ahora, Esa y no economista, otra quizás aquí es es la situación. importante, economista Flores, muy buenos días, quizás aquí es importante también tener un dato de cuánto mismo va a aportar o se va a ahorrar el Estado ecuatoriano con la eliminación del subsidio al diésel, cuando se mantienen estas compensaciones. Incluso hemos escuchado a algunos voceros del gobierno diciendo que estas compensaciones para los transportistas superarán los tiempos que están establecidos en el decreto, pero quizás esto es importante porque es una de las razones por las cuales estamos en este momento atravesando una crisis con un paro nacional, un paro además muy violento, con una violencia de Estado también, y cuánto le está costando además al gobierno toda esta movilización y armamento para enfrentar en este caso a los comuneros en los distintos puntos del país donde se ha concentrado esta protesta. Mire, yo siempre he sido partidario de la eliminación del subsidio al diésel, pero con las compensaciones adecuadas. En realidad ese es un mal subsidio porque no beneficia a quienes debe beneficiar fundamentalmente. No es que no beneficie a nada, pero fundamentalmente no es a los pobres a los que beneficia. Pero cuando usted elimina el llamado subsidio, es decir, usted decide incrementar el precio del diésel como decidió el gobierno se equivoca en las compensaciones, porque esas compensaciones más o menos le dejan por afuera del beneficio de compensación a un 70% de la población. El incremento del diésel afecta a todas las cadenas de valor. Es evidente, solo hay que ir a los mercados y ver los precios. Que alguien lo niegue, bueno, Mark Twain decía que ninguna cantidad de evidencia puede convencer a un ignorante o a un fanático. Pero el gobierno se equivoca en la compensación. Comenzó compensando incluso a los taxistas. Este debe ser el único país en el mundo donde se les subsidia a los taxistas para que transiten y cobren una tarifa inferior. Solo hay una fórmula para poder compensar adecuadamente a toda la población, y ese es bajando los impuestos. ¿Por qué este país es un país excesivamente caro? Fundamentalmente por el exceso de impuestos. Y también por eso hay evasión y no se recauda lo que se debería recaudar. El segundo error que comete, ya una vez que el gobierno decidió incrementar el subsidio al diésel, en lugar de hacer todas estas compensaciones que están anunciando, y que no las va a poder hacer, porque no tiene con qué, lo hará muy parcialmente. En lugar de hacer eso, lo que debía haber hecho es destinar los recursos obtenidos, por lo menos en su mayor parte, del incremento del IVA y del incremento del precio del diésel, ¿a qué? A salud, a educación, y crear un fideicomiso en el Banco Central, para que la gente sepa que efectivamente la plata va a ir para impulsar los servicios en salud, en educación, en infraestructura y en seguridad. Eso hubiera anulado totalmente cualquier paro, porque la gente hubiera sabido que los recursos se van a reinvertir en la misma gente y que van a ser favorecidas las personas más pobres. Pero el gobierno no hizo eso. Hace unos días, en alguna entrevista que hice para algunos colegas de ustedes, yo hice una exhortación muy respetuosa al movimiento indígena, muy respetuosa de su dolor, de su lucha, y yo les pedí que levantaran el paro, pero que negociaran con el gobierno, no la eliminación no que el gobierno dé de baja la eliminación del llamado subsidio, o sea, el incremento del precio del diésel, sino que negociaran con el gobierno el destino de los recursos. Porque primero el impacto en los precios ya se produjo y se seguirá produciendo. El destino de los recursos, lo que le acabo de señalar. Ahora bien, usted me pregunta, ¿y cuánto mismo es lo que va a tener el gobierno? Bueno, depende de la demanda y de los precios internacionales. Cuando esto ocurrió, es decir, cuando el gobierno eliminó el subsidio, yo presenté un trabajo haciendo el cálculo respectivo, y perdone la autorreferencia, pero me tengo que referir a esos números, y tomé las cifras del Banco Central, no las cifras que constan en el presupuesto general del Estado, porque la ministra de Finanzas dice así que el subsidio cuesta 1.194 millones. Eso no es cierto. Yo tomo las cifras del Banco Central. Si usted abre la página web del Banco Central, verá que la diferencia entre los ingresos, entre el costo de la importación de diésel y los ingresos producidos por la venta de diésel en el mercado local, el año pasado fueron 850 millones en contra del Estado. Este año probablemente va a ser una cantidad igual o menor
asumamos que son 850 millones. Entonces, ese es el costo para el Estado. Pero el Estado no solamente ha incrementado el precio del diésel en el mercado local que viene de la importación, también ha incrementado el precio del diésel de producción nacional, que tiene un costo 5 veces inferior al importado. Entonces, lo que va a recibir el Estado es, en primer lugar, se ahorra la plata del primer subsidio, digamos así. Y en segundo lugar, se ahorra esos 850 millones, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, va a tener también recursos por el incremento del precio del diésel en el mercado local, que es 35% de la demanda. Al final del día, el cálculo es que el gobierno tendría en un año calendario 1.600 millones de dólares por el incremento del precio del diésel. ¿Y esto se incrementaría en los próximos años cuando estos subsidios temporales fenezcan? A ver, esto sería lo que el gobierno obtiene en un año de mantenerse la actual demanda. Yo creo que con el precio del diésel actual, la demanda debe caer en cierta proporción. Los precios internacionales también definirán cuál va a ser la diferencia entre el costo de importación y el precio de venta local. Pero asumamos que puede tener fácilmente 1.500 millones de dólares. Ahora, a esos 1.500 millones de dólares, si en un año el gobierno cumple lo que ha ofrecido, es decir, los bonos, las ayudas que ha ofrecido, primero no son 755 millones como dice el gobierno. Mis cálculos son 650 millones. Es una cifra más o menos parecida. Pero tomemos la cifra que dice el gobierno, la que está diciendo el ministro de Obras Públicas, la que dicen los funcionarios del gobierno, 755 millones. ¿Cuánto van a desembolsar de eso? Asumamos que desembolsan todo, es decir, que pagan todo, los 755, que yo no creo, por las razones que le comenté hace un momento del déficit, pero asumamos que es así. Bueno, si son 750 millones, entonces le está quedando la diferencia, le está quedando como 800 y pico de millones libres de polvo y paja. Eso por lo menos debería negociar y acordar con el movimiento indígena y con el país en general, que va a destinar lo que debe Flores, destinar. en todo lo que está diciendo usted hay un tema de por medio que es el de la confianza, la credibilidad en las cifras oficiales, porque esas cifras del Ministerio de Finanzas, del Ministro de Obras Públicas son incorrectas, porque las del Banco Central serían más confiables. ¿Por qué existen para comenzar estas discrepancias y qué impacto pueden tener en la credibilidad de la política fiscal del gobierno? Porque ese cálculo que hace el Banco Central de la diferencia entre el costo de la importación de diésel y el precio de venta local corresponde a la información fiscalizada que le pasa a Petroecuador. De manera que eso es lo que es, no la del Ministerio de Finanzas. En este año, como le digo, esa diferencia del costo de importar diésel respecto al precio de venta local del diésel importado, en el peor de los casos, sumaría 850 millones, yo creo que va a ser menos. Pero la ministra pone en el presupuesto 1.194 millones. Eso no es verdad. O por lo menos el cálculo está mal hecho y deberían corregir. La cifra del Banco Central es correcta porque pertenece a la producción real y a la venta real, galón por galón, fiscalizada. Así que esa es la cifra correcta. Ahora, que usted le pasa con su análisis también sugiere muy claramente que el ingreso adicional por el incremento del diésel se destinaría principalmente a cubrir el déficit fiscal, no necesariamente a compensar a los sectores afectados. No. Y eso es algo a lo que me iba a referir por el comentario que hizo Rosana. ¿Por qué ocurre todo esto? O sea, ¿por qué tenemos un déficit en el papel? Porque una cosa es lo que se pone en el papel y otra cosa es lo que se realiza, de 10.500 millones de dólares. A pesar del elevadísimo financiamiento interno y externo, financiamiento bruto de más de 13.000 millones. ¿Por qué? Porque este año, Gustavo, tenemos que pagar, hemos estado pagando y tenemos que terminar de pagar 11.700 millones de dólares de deuda pública, de capital, intereses y otros pasivos. ¿De dónde sale esa cifra? Esa es la cifra que está en el presupuesto del Estado. Si usted ve lo que el Ministerio de Finanzas establece por pago de capital, intereses y otros pasivos, con plata del presupuesto del Estado, ¿no? Porque el sector público no financiero es todavía más, pero con plata del presupuesto del Estado hay que pagar 11.700 millones. Entonces, la plata va hacia allá. Y ese pago sí se ha venido cumpliendo.
El Fondo Monetario lo que le exige al Ecuador es que pague la deuda y que tome medidas para que haya plata para pagar la deuda. Las políticas del Fondo Monetario jamás han estado orientadas, ni el fondo hace eso, al crecimiento económico. Están orientados a lo que el fondo llama una economía sana. La economía sana es que no exista déficit y que se pague la deuda, pero no tenemos una economía sana, las cifras lo están diciendo, y no ahora. Economista Este Flores, problema viene el desde tiempo hace 8 años. se nos va agotando y hay varias cosas que quedan flotando que quisiera, por favor, evacuarlas. ¿Qué va a pasar cuando termine este año, que va a ser en 2 meses y medio, algo menos, si es que no logra configurarse esa expectativa de la ministra de Finanzas del traspaso del oleoducto de crudos pesados a manos privadas, así como las concesiones petroleras en el suroriente? Que se incremente el déficit. No hay otra cosa, se incrementa el déficit. Por eso es que el gobierno tiene el acuerdo con el fondo, porque el fondo le desembolsó 600 millones, ¿no es cierto?, hace pocos días. Ya se acabaron. Se esperaría que desembolse a final de año una cantidad similar. El financiamiento que obtiene el Ecuador es metiéndole bonos al Seguro Social. Dicho sea de paso, el, el- el Ministerio de Finanzas le debe al Seguro Social 27.400 millones de dólares. Los empresarios, por aportes no pagados, cobrados a los trabajadores y también aportes de los empleadores, le debe al Seguro Social 2.600 millones. Muchas de las empresas, pequeñas y medianas, seguramente no tienen capacidad, no están en condiciones de poder pagar, otras pueden pagar y no pagan. Mire usted la deuda, de esos 27.400 que el Estado le debe al Seguro Social, más o menos 15.000 millones son los bonos. Entonces, ¿qué es lo que ha venido haciendo el Estado? Le toca, por ejemplo, cancelar 3.000 millones en bonos, emite nuevos bonos y le dice, tome nuevos bonos, deme los viejos bonos. Esa es la historia del Ecuador desde hace 8 o 10 años. Y eso va a seguir sucediendo. ¿Qué posibilidad hay de que el Ecuador pague los 27.300 millones o 400 millones al Seguro Social? Ninguna. Y Porque cumple no por lo genera los menos recursos para poder puntualmente el hacerlo. gobierno el pago de intereses de esos bonos. Sí, el gobierno y los gobiernos en general siempre han pagado los intereses al Seguro Social. Y el Seguro Social recibe buena plata por los intereses, porque mientras el Banco Central no le paga nada por los 700 millones mensuales que tiene congelados en el Banco Central y que el Banco Central los pone en cuentas en el exterior, mientras eso sucede, el gobierno, los gobiernos, digamos, todos estos años, le han venido pagando un promedio de 7,5% de interés, que es una tasa alta, dada la situación que estamos comentando. Economista, sería importante también algunas reflexiones suyas sobre algunos otros temas. El presidente de la República ha dicho que este ha sido el mejor año de la historia para la banca y que por ello les pide que así como el Estado va a adelantar el 10º para el 14 de noviembre, ellos también lo hagan. Pero de alguna manera todo esto contrasta también con este más reciente índice global del hambre que le ubica a nuestro país, a Ecuador, como el tercer país con más hambre en América del Sur. ¿Cuáles son sus lecturas sobre esto? Sí, yo creo que la banca, en eso tiene razón el presidente sobre la banca, va a romper récords este año, por una razón muy simple, por el incremento de los depósitos. El incremento de los depósitos le da a las instituciones financieras en general, pero sobre todo a los bancos, y dentro de los bancos, de los 23 bancos, a 5 bancos, porque las utilidades están concentradas en 5 bancos. El volumen de crédito está concentrado en 5 bancos. ¿Cuánto está concentrado? Sobre el 80%. Y por supuesto, entonces se concentran las utilidades ahí, va a superar los 1.000 millones de dólares, como ha venido ocurriendo. Y esa sería la utilidad bruta. La utilidad neta seguramente estará alrededor de 700 millones. Aparte de eso, usted ha señalado el tema de la pobreza. Mire, no necesitamos irnos muy lejos. Hace poco hemos publicado un trabajo indicando las verdaderas cifras de la pobreza. Mire, la única forma real de medir la pobreza en un país como el Ecuador es a través de la cobertura de la canasta familiar básica. ¿Cuántos ecuatorianos de los 18,2 millones de ecuatorianos que hay en el Ecuador, no son 17, sino 18,2, fuente INEC? ¿Cuántos pueden cubrir la canasta básica? ¿Qué es lo que hace el INEC? El INEC saca una vara para medirle a todo el mundo con la misma vara. Es decir,
le mide al que tiene por el salario básico unificado más los beneficios de ley, o sea, 13º y 14º sueldo. Pero ese es solamente el 35% de la población. El otro 65% de la población no está en esas condiciones. Nosotros hicimos el trabajo que debía haber hecho el INE. ¿Y sabe cuál es el resultado? El resultado es dividiendo la población en 5 quintiles. Las cifras que yo le voy a dar son las cifras reales de la pobreza, porque nosotros hemos combinado los ingresos en relación ¿Podría, por favor, concretar las cifras porque estamos ya sobre el tiempo? ¿Perdón? Sí, podría concretar las cifras rápidamente porque estamos ya sobre el tiempo. Gustavo, no puedo hablar más rápido de lo que le estoy diciendo. Si quieren, otro día comentamos sobre esto, sí. Pero la mención de la pobreza está hecha. Posiblemente, dejémoslo esto pendiente. Tenemos ya otro invitado en la sala. Una pregunta final, sin embargo, quisiera hacerle, economista Flores. ¿Qué consecuencias puede tener para la confianza ciudadana y la gobernabilidad que el gobierno haga ofrecimientos que luego no se cumplan o no se financien adecuadamente? Bueno, no solo es malo para la confianza ciudadana, es malo para la gente, también es malo para el gobierno. El problema sustantivo es que el Estado no genera los suficientes recursos. Nosotros estamos viviendo la deuda desde hace mucho tiempo de los aportes o de las remesas de los migrantes, son 7.000 millones de dólares. Solamente piense el endeudamiento que realiza cada año el presupuesto del Estado. Una deuda de 40.000 millones cuando llegó el señor Moreno al poder, ahora es de prácticamente 90.000 millones, sin haber incrementado los activos, pero sí se incrementaron los pasivos. Pero la deuda hay que pagar, entonces se lleva una gran parte del presupuesto y el Estado no tiene para poder cumplir con todas sus obligaciones. Entonces lo que se ha hecho es subir impuestos. Esa subida de impuestos en el Ecuador ha llevado a tener un país, fundamentalmente eso y la dolarización, extremadamente caro. Y ese país extremadamente caro, aparte de las bajísimas productividades que hay en el Ecuador, sería un tema para otro momento, pero el Ecuador tiene muy bajas productividades. Ese país extremadamente caro, además conspira contra la competitividad para poder competir incluso con nuestros vecinos. Es mucho más caro producir en el Ecuador, aparte de todo el tema de los aranceles que ha venido después y del tema de la inseguridad, que ha sido la cereza negra en el pastel, ¿no? En este pastel que tenemos desde hace ya varios años, 10 años ya. Muchísimas gracias, economista Flores. Lamento las prisas, lamentablemente el tiempo en la radio es así, pero le agradecemos mucho por su paciencia y sobre todo por su presencia en esta mañana. No, gracias a ustedes, muy amable. Declaraciones del economista Marco Flores, experto analista económico. Son las 8:06.